El día de hoy tenemos al doctor, hola, el doctor Juan Carlos Ocampo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sigue. El doctor Juan Carlos Ocampo, que él es médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, profesor de ética y filosofía médica en la Universidad de San Marcos, ¿verdad? Psicoterapeuta y además es presidente de la Asociación Psiquiátrica del Perú. Chúpate esa. Además de eso, es médico, ¿no? Es médico del Centro Médico Te Ayudo, ¿no? Que, bueno, lo hemos invitado porque el día de hoy, a raíz de que, bueno, como les estaba mencionando la semana pasada, ha habido un tema acerca del autismo, ¿no? Que, bueno, lamentablemente unos colegas han mencionado, pues, que es una enfermedad, ¿no? Y para lo cual, pues, a veces se puede generar esta duda, ¿no? Esta discrepancia, ¿no? Y qué más o qué mejor que un especialista, pues, nos ayude a hablar del tema. Nico, tenemos el video por ahí, porfa, para irlo chequeando y a raíz de eso, pues, podemos hacer algunos comentarios. No sé si llegaste a ver ese video, Juan Carlos. ¿Ah, no? No lo llegaste a ver. Bueno, Entonces va. Lo vemos. Lo vemos juntos entonces. A ver. Enfermedad netamente genética. Normalmente se diagnostica a partir de los 2 años en adelante. Usualmente Desde el inicio. suele suceder más tarde. Mientras el autismo es una enfermedad netamente genética. Normalmente se diagnostica a partir de los 2 años en adelante. Usualmente suele suceder más tarde. Mientras antes lo podamos identificar es mejor, definitivamente. Dentro del espectro puede haber un tema de comunicación e interacción social o conductas repetitivas o fijación en ciertos objetos. Ya demostraron que no lo producen las vacunas. También tener bastante empatía y conciencia sobre las personas que tienen esta condición. Y también hay que saber mucho cómo hablar o mencionar o tocar el tema de las personas que tienen esta condición de autismo, porque es un tema muy delicado. Es un tema que genera bastante discriminación, no hay mucho apoyo, pero cada vez más hay comunidades acá en nuestro país y en el mundo que dan a notar este proceso y esta condición. Sí, y las personas en el espectro autista, hay personas que son muy funcionales y otras que necesitan mucho más apoyo. Pueden mejorar muchísimo con terapias mientras lo identifiquemos lo más temprano posible. Sí. Ok. Confirma si se llegó a escuchar porque por ahí Ya, gente ahora ponía sí. audio. Yo creo que sí se ha escuchado. Sí. Sí, se ha escuchado. A Bueno, ver. si es que no se llegó a escuchar, bueno, se mencionó en primera instancia que el autismo es una enfermedad genética. Juan Carlos, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con todos ustedes presentes. Bueno, el autismo no es una enfermedad genética, sino es una condición todavía en estudio, todavía estamos comprendiendo y tiene, digamos, como factor etiológico que para que nosotros lo entendamos mejor, que tiene que ver con el origen de su aparición, con múltiples ramas que van a tratar de explicar. En el autismo no hablamos de una causa para considerarlo enfermedad, sino de varios factores de riesgo que al confluir pueden expresarse clínicamente con las manifestaciones que presenta una persona con autismo. Y una pregunta, ¿usted qué piensa? Por ejemplo, a veces no digo que con las ganas de enseñar a la población, a veces se toman términos que pueden ser ofensivos para el que tiene la condición, tiene la condición o los mismos familiares, ¿no? ¿Qué problema es decirlo o etiquetarlo como una enfermedad al autismo? ¿Trae problemas? Sí, bueno, estamos en tiempos nuevos, ¿no? De alguna manera hay una gran variabilidad en la terminología que ha aparecido cuando nosotros tratamos de comunicar sobre la condición del espectro autista o el trastorno del espectro autista. De alguna manera nos referimos a una persona que tiene características en las cuales va a tener diferente forma de expresarse, de sentir, de compartir, de socializar. Finalmente son diferencias que en algunos grados pueden ser muy disfuncionales y pueden ser todo un reto para la familia, y en otro lado pueden ser muy favorables y constituir incluso factores muy positivos. El uso de la terminología puede traer cierto grado de estigmatización, Claro. en el sentido de que los podemos marcar y a partir de eso puede aparecer el prejuicio, finalmente la discriminación con las personas que convivimos o tenemos o tienen autismo, ¿no? Ok. Yo tenía una pregunta.
se puede considerar, bueno, ya entendemos que es una condición y no es una enfermedad. Sin embargo, ahí creo que iba la pregunta y creo que ya respondiste básicamente, pero ¿todos son funcionales o hay algunos que no necesariamente lo son o de repente, no sé, pues hay alguna situación adicional que tenga que presentarse para que ellos lo puedan ser más adelante? Esa es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con la intensidad que presentan, si queremos aproximarnos desde el modelo médico, los síntomas, ¿no? Si queremos aproximarnos desde un modelo más social, las características que tiene la persona. Los que originalmente comenzaron a reportar sobre el autismo, que fue Leo Kanner, Grunya Zuccareva, que fue Hans Asperger, comenzaron a encontrar que había algunas características que les limitaba la socialización en el sentido de que no podrían relacionarse con otras personas, no podrían, de alguna manera, algunos de los pacientes reportados rendir académicamente lo que se esperaba, pero también comenzaban a reportar otros extremos en los cuales sí tenían muchas facilidades para aprender o tenían una memoria visual que les daba ventaja o tenían la capacidad de resolver problemas matemáticos con suma sencillez y facilidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de la condición del espectro autista o trastorno del espectro autista, hablamos de una gran variabilidad de características clínicas. No es una mirada lineal entre grave y leve, sino que cada persona puede tener de repente un excelente lenguaje, pero tiene serias dificultades para socializar. Otro puede socializar de manera adecuada o funcional, pero su lenguaje tiene dificultades en la comunicación o tiene dificultades en la planificación. Entonces, hablar de las características del autismo es mejor centrarnos en lo que la persona nos ofrece, en las características que tiene, para ver cómo le ayudamos y cómo nosotros podemos promover su desarrollo. Excelente. Así como hay, porque yo digo, los padres se preocupan mucho obviamente por su hijo, por lo que creen que les espera. Y digo, no se supongo en la consulta le preguntan, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo le dio esto, no? Y hasta el factor genético. Por ejemplo, en mi familia, o yo, mi esposo, nunca tuvieron esto, mis antepasados tampoco, ¿no? Hay una fuerza genética también, una causa genética ahí atrás. Sí, esta es una pregunta muy sensible porque cuando un padre de familia comienza a sospechar que su hijo tiene autismo y con toda la información que ha obtenido, ha leído y las dudas que trae, sufre mucho. Algunos de los padres pueden venir a la consulta y lloran desgarradoramente, otros tratan de evitar de ir al médico, al psicólogo, para no enterarse de algo que ellos ya piensan que es la condición. La verdad que comunicar a veces termina siendo un evento muy crucial en la vida de la persona, pero una vez que tú le comunicas, que puedes hablar con mayor sencillez a través de lo que realmente representa el autismo en la vida de una persona, se disipe esa angustia. Y efectivamente los padres te preguntan, ¿pero por qué a mí? Entonces nosotros comenzamos a decirles que no necesariamente el autismo se va a presentar en ti porque tuviste familiares con el trastorno del espectro autista, porque definitivamente sí tiene un componente genético, o porque de repente sin tener ningún familiar te tocó tener un hijo con autismo, sino hay algunos factores relacionados, ¿no? Por ejemplo, la edad, mientras más postergamos nuestro rol de padres o de madres, mayor probabilidad tenemos de tener un hijo que pudiese tener autismo. Y ojo, hablo como probabilidad, no como algo de sí o sí, claro. Sí o sí. Por ejemplo, un candidato que hemos visto, octogenario, tenía una hija de 18 años, súper conocida, que movió las redes sociales, y la chica se la ve lindísima y se la ve súper inteligente, y no necesariamente una persona que es de mayor edad va a tener un hijo con autismo. O sea, no metamos el miedo a la probabilidad de que sí. Sí es cierto, hay algunos factores, como la edad, como el tener algún familiar que tiene autismo, como el uso o la exposición a algunos medicamentos aumentan el riesgo, pero no necesariamente significa que va a aparecer el autismo. O sea, no podríamos decir que existe un factor determinante que sí o sí va a hacer que la persona o tal vez bueno, en este caso los hijos tengan autismo. Bueno, en este momento no podríamos decir esto. Okay. La asfixia neonatal puede tener un...
Sí, hay Robert. hay muchos factores que suceden cuando estamos en la parte, digamos, de los primeros instantes en la vida, región perinatal, por ejemplo, que también está asociado, ¿no? Por ejemplo, el antecedente de la asfixia perinatal, el antecedente del bajo peso, el antecedente de una gestación con dificultades como un episodio depresivo, un cuadro de inflamatorio o una hipertensión tipo preeclampsia. Entonces, todas estas características nos dan cierto grado de probabilidad, de aumento de la probabilidad de que se presente una persona, pero no necesariamente significa que cuando uno lo ha presentado lo va a tener. Entonces, esto quizás el antecedente que tiene más peso es el haber tenido un familiar previo que ha tenido la condición, pero después todos los otros son factores solamente de riesgo que incrementan la probabilidad.